Hola amigos y bienvenidos a mi casa. Mi invitada de hoy, ¿por dónde empezar? Es ganadora del prestigioso premio Pulitzer por su trabajo periodístico e investigativo. María Hinojosa es presentadora y productora ejecutiva del programa Latino USA, uno de los primeros programas de la radio pública estadounidense dedicado a la comunidad latina. Por su trabajo también ganó el premio Peabody. La carrera de casi 30 años de María Hinojosa como periodista incluye reportajes para las principales y más prestigiosas cadenas televisivas de Estados Unidos. En 2010 creó Futuro Media, una empresa multimedia, donde continúa reportando y llamando la atención sobre las experiencias y puntos de vista que a menudo se pasan por alto o no se informan en los medios tradicionales. Es reportera, profesora, analista política, defensora de los inmigrantes. Yo me quito el sombrero. María Hinojosa, qué placer tenerte aquí y de antemano gracias por hacer un tiempo para esta entrevista porque yo sé que no paras. Denise, sabes que cuando tú me pediste platicar conmigo, obvio de que mi respuesta iba a ser sí, porque tú eres la gran dame del periodismo en español aquí Ese en eres Nueva York. tú. No, entonces es una cosa mutua, pero te tengo mucho cariño y mucho respeto y tú tuviste un impacto muy importante en toda esta región y nunca me voy a olvidar de eso. Gracias por tus palabras. No creo que me lo merezco, pero gracias. María, entre programas de televisión, podcast, radio, documentales y además estás súper solicitada en los programas de análisis de las noticias a nivel nacional. ¿Cuál es el mensaje de María Hinojosa que pega tanto, que tanta gente solicita y que quieren saber tu perspectiva de las noticias? ¿Sabes qué, Denise? Creo que tiene que ver con el hecho de que ya tengo muchos años en esto, ¿no? Entonces tengo ya como un poco de visión así histórica. Ahora sí, no me imaginé que íbamos a estar en esta situación histórica. Esto sí que no me lo imaginaba tan grave como estamos. Pero creo que la gente agradece esa como consistencia y la integridad con el cual he practicado mi periodismo. Creo que hay otra cosa que la gente siente que es como una honestidad, una transparencia, pero también un cariño hacia nuestra profesión que en mí se manifiesta en querer mucho a la gente con la cual estoy platicando, entrevistando, tratando de entender de dónde viene cualquier perspectiva. Así es de que creo que tiene que ver con el hecho de que estamos bien basados en los hechos, en los frentes en las frentes de las historias, pero también que tenemos corazón, que tengo corazón y que creo que eso es bien importante en la profesión que ejercemos. Absolutamente. Y María, hablaste de esta coyuntura histórica y de eso vamos a hablar más adelante. Primero quería que mi audiencia pues, supiera más de ti, porque yo he podido leer tu libro Once I Was You, una vez era tú. Fui tú y existe en español, existe. Existe en español y es un libro maravilloso de una historia fuera de serie como es la tuya. ¿Cómo describirías tu trabajo en el periodismo? ¿Periodismo activista, periodismo con compromiso? Eh, yo me llamo una periodista de conciencia. De conciencia. Eh, Ahora, es importante entender de que yo soy influenciada a decidir tratar de ser periodista por mujeres periodistas en México, que yo veo ya de jovencita. En Estados Unidos no habían muchas mujeres en los medios de comunicación ni en la televisión, pero en México yo veía y oía a las mujeres periodistas. En México el periodismo, por la situación política, el periodismo siempre ha sido contestatario. La persona que me dio el ímpetus es Elena Poniatowska, Por supuesto. que es mexicana de descendencia polaca, y ella dice que ella practica el periodismo de la indignación
porque periodistas nos indigna, ¿no? Que tengamos que ver tanto sufrimiento. Entonces, yo soy de esa escuela. Ahora, en Estados Unidos, no me gusta llamarme como periodista activista porque en este país eso te tacha y te saca. Ahora, mucha gente siente que yo soy periodista activista por los temas que yo toco. Mucho tiene que ver con la comunidad latino-latina o inmigrantes o cuestiones de justicia en términos, cuestiones criminales, estado legal, etcétera. Em, pero yo siento que soy periodista que es activista solamente por la verdad y por la democracia. Eso sí, a mí me encanta pensar de que nuestro trabajo puede animar a la gente en creer en sí, querer contar sus historias y participar en nuestra democracia. ¿Cuáles son algunos de los retos que todavía enfrentas tratando de cubrir esas historias? Historias de esa gente que no tiene voz, digamos. Ay, mija, los retos siempre han existido, pero ahora van a existir hasta más, ¿no? Porque la gente está Ujú. viviendo por una etapa de mucho miedo. Entonces, eh, siempre es difícil, yo creo, especialmente en estos momentos, convencer a la gente a que deben contar sus historias. La gente tiene mucha pena en estos momentos. La pena es lo peor que podemos tener como periodistas, o sea, que la gente sienta que no deben contar lo que están viviendo, porque lo que están viviendo la gente más vulnerable en este país es lo que nos debe importar. Y yo entiendo de que la comunidad latinoamericana, latina en este país es compleja, pero creo que, no sé, no ser una persona avariciosa, ser una persona que es solidaria, siento que es importante y trato por esa razón, darle voz a la gente que sienten que no tienen voz. Definitivamente tienen voz, lo que pasa es de que nadie los escucha y yo quiero estar ahí para escucharlos y de una forma un poco envidiosa, Denise, la verdad de que me satisfago cuando conozco a gente que tiene el amor por la vida y que no se van a rendir por nada. Que luchan. Eso a mí, que luchan por la vida, por sus hijos, por una mejor vida, por lo que sea, en situaciones bien difíciles, a esta gente a mí me animan y me dan ganas, más ganas de vivir. Diría yo, como alimento para el alma, para el espíritu y para el intelecto, y como te alimenta también tu humanismo, ¿no? Ahora, yo quiero volver al libro porque tu padre, el doctor Raúl Hinojosa, un prominente médico y científico de la Universidad de Chicago, que no es cualquier cosa, ¿eh? La Universidad de Chicago, eh, creo yo que cómo te influenció en tu compromiso y en tu disciplina y en tu rigor. Uy, eso de de la disciplina y rigor. Mi papá era un nerd, tienes que entender, era un nerd, era una persona de Tampico, Tamaulipas, de México, que mi mamá, que era de la Ciudad de México, que es de la Ciudad de México, decía que Tampico era un pueblo bicicletero, así como y así. Entonces mi papá nace y su papá es negociante, pero también tiene una granja. Entonces mi papá es el primero de esa familia que termina la universidad y que decide que quiere ir a la escuela de medicina y que quiere ser investigador. Y yo le decía, pero papi, ¿qué quieres investigar? Yo no sabía, María de Lourdes, no sabía lo que quería investigar, pero quería ser investigador. Y luego se propone en los años 50 de que él quiere tratar de ayudar a crear algo para la gente que son sordos, para que escuchen. Eso es como, quiero trabajar para mandar una persona a Marte, ¿no? Entonces, pero mi papá era un soñador y brillante y entonces terminamos en la Universidad de Chicago, lo buscan a él, lo llevan y mi papá era laboratorio 6 días a la semana. Claro, los sábados o los domingos cuando íbamos nos llevaba.
Entonces éramos los cuatro yendo con papá al laboratorio de la Universidad de Chicago. Y para nosotros era una broma, era estar allí, era estar con papá, que no lo veíamos. Lo que sí entendía es de que él era de 9 a 6 y muy dedicado, muy serio, eh, y también no nos hablaba de lo brillante que era, de el genio que era, de cómo era tan respetado. No, mi papá era muy estoico en ese sentido y no hablaba de sí mismo. Y yo creo que de verlo así y también sentir el compromiso que mi papá dejó todo en México para venir a hacer su vida, su sueño, y nos miraba así como que "Y ustedes ahora aquí en este país tienen que hacer algo", y era como que Exacto. lo vamos a hacer, papi. Y tú lo has hecho y lo sigues haciendo. Ahora, ¿cómo te definió ese traslado de tu México natal a Chicago? Es absolutamente otro mundo, nada que ver. Y sobre todo, una experiencia por la que atravesaste cuando cruzabas la frontera, ¿no? Con todos los documentos en regla, pero aún así pararon a tu mamá. Entonces, mi experiencia como jovencita entre México y Estados Unidos fue bastante fluido porque yo de bebé estaba, o sea, de toddler estaba yo en Estados Unidos, pero cada año regresábamos por periodos largos. Mi papá se quedaba trabajando y nosotros nos íbamos a México, entonces yo estaba empapada de la abuelita, de los primos, de las tías, de esa vida en familia en México y de toda esa delicia. Y después me iba a Chicago, donde también tenía mi familia muy cercana, pero éramos los únicos mexicanos pues de nuestro barrio, más o menos, que yo conocía. Pero la pregunta que tú me haces en relación a mi primera llegada fue algo que no entendí hasta el año 2017, cuando Donald Trump toma posición de presidente por primera vez y hacen la política de separar a los niños de su familia en la frontera como forma de castigo, un castigo para decir, si les quitamos los niños van a dejar de venir, y sabemos de que no es así, no funciona así. Y la gente pensaba de que esto era algo nuevo, pero bueno, en esos momentos mi mamá me llama llorando, y mi mamá me dice, ¿sabes que esto casi nos pasa a nosotros? Y yo así como que, ma, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pues sí, cuando llegamos, la gente de inmigración, que venimos de avión de México a la ciudad de Dallas, y de Dallas íbamos a Chicago, y en Dallas, donde hicimos inmigración, él empezó por ley, por ley, a revisar el cuerpo de nosotros para ver si como mexicanos sucios, enfermizos, no veníamos con algo para contaminar. Y aunque sea que teníamos tarjeta verde a través del trabajo de mi papá, el agente de inmigración le dice a mi mamá, ¿sabes qué? La chiquita me la das. Ella se queda aquí en cuarentena porque le vemos una cosita en la piel, puede ser que está contagiosa. Ella se queda aquí en cuarentena, me la dejas, y ustedes, señora, se va a Chicago con sus otros 3 hijos. Y mi mamá en este momento, cuando estaban separando los niños en el 2017, ella como que fue, no sé, trigger, ¿no? Para sentir lo que ella había vivido. Y es cuando todo esto queda muy claro para mí, Denise. Y te juro que cuando ella me está contando esto entre lágrimas por teléfono, que en ese momento, Denise, yo entendí por qué hago el periodismo que hago, porque fue algo con el cual yo llegué a este país, con esta realidad de que el sistema de inmigración de este país tenía problemas y siempre ha tenido problemas y Mm, tiene que ser mejor, punto. absolutamente, y de eso vamos a hablar en unos minutos, pero querías seguir la línea, porque todo esto te marcó, te influenció. Cuando estuviste en la Universidad de Chicago, tú relatas en tu libro que, que claro, al tener esas dos, llamemos, facetas de tu identidad, ser mexicana
y a la vez, pues ya estás joven, ¿no? En la Universidad de Chicago, que tú querías esconder a veces tu mexicanidad y tratar de integrarte. ¿Cómo ha sido esa ambivalencia y la has superado? Sí, definitivamente la he superado. Sí, definitivamente yo sí, pero lo que yo escribo en Una vez fui tú, en Once I Was You, es para que la gente sepa, porque la gente, tú sabes, Denise, la gente te ve en la televisión y dice, has ganado tantos premios, entonces Ujú. toda tu vida fue como chulísimo. Y sí, o sea, no he sufrido de ninguna manera comparado a mucha gente que tiene o sea, problemas mucho más graves que yo, pero en relación a poder ser bien honesta, ¿no? De que yo crecí, sí, no, o sea, mi nombre, ay my God, o sea, ¿por qué tenía que ser María de Lourdes Hinojosa Ojeda? Blah. Yo quería, Bellísimo. ser Randy o Susie o Christy o algo así, y la forma que era la más chaparrita de toda la escuela, de toda mi clase, siempre, la que tenía el pelo raro, no, no, entonces al mismo tiempo que me daba vergüenza que mis papás hablaran español en público, en lugares públicos, yo también sentía el orgullo de ser mexicana, porque íbamos a México cada año, entonces yo veía México como lo que es, un sitio impresionante como Puerto Rico, o sea, Puerto Rico, como Puerto Rico no hay dos, ¿entiendes? Tú vas Gracias. y es como que, wow, ¿qué es esto, no? Entonces, eso a mí me estaba nutriendo, pero al mismo tiempo estaba esta presión de no ser mexicana, de no identificarme como mexicana, de no hablar español. Y la verdad de que llegar a Nueva York cuando llego a la universidad y llegar a una ciudad tan puertorriqueña, donde había español por todas partes y donde es que yo decido que quiero estudiar estudios latinoamericanos, perfeccionar mi español, todo eso pasa aquí en Nueva York, que me enfatiza la importancia de mi identidad. ¿Y ahora quién es María Hinojosa? Es una periodista mexicana que ha hecho su vida en Estados Unidos y así te defines Sí, bueno, como nuevayorquina, como como neoyorquina, claro, también, por nuevayorquina, supuesto. orgullosamente inmigrante mexicana, orgullosamente ciudadana de Estados Unidos porque luché por eso y porque entiendo cuáles son mis responsabilidades ante la democracia. Soy una compañera que ha estado casada con su esposo, el pintor Germán Pérez. Ya van a ser 34 años el año que entra. Madre de dos, ya niños, adultos, uno en periodismo y otra en cine, en documentales. Eh, Soy una compañera de Harlem, orgullosamente de mi comunidad de Harlem, em, y latinoamericana también, pero Claro. feminista, o sea, hay muchas cosas que me definen. I could go on forever, ¿no? O sea, en el libro también termina la realidad de que nunca pensé que yo iba a ser parte del grupo de mujeres sobrevivientes de asalto, de violación. Eso se vuelve muy claro hace 10 años y lo escribo. Y entonces soy parte de esa comunidad también. Y esto no me da pena. Creo que lo que pasa es de que yo no tengo pelos en la lengua porque ya no le tengo miedo a mucho. María, tú eres muy fuerte. Yo leí todos esos pasajes en el libro y realmente me estremeció. ¿De dónde sale esa fuerza? Creo que de mi mamá, que también chiquita, y mi mamá se casa a los 17 y rehace su vida Mm. en Chicago. Tiene que enfrentarse a mi papá que preguntaba por qué mi mamá quería trabajar, o sea, ¿por qué? No. Y cómo ella luchó por su familia, pero al mismo tiempo se definió como una mujer profesional que terminó siendo una de las dirigentes de una organización de Chicago muy importante que se llama Mujeres Latinas en Acción. Ujú. Se volvió activista en pro de la mujer sobreviviente de violencia doméstica. Y creo que el afán de mi papá de ser tan trabajador
Y después, la verdad de que cuando me volví ciudadana norteamericana, entender esta responsabilidad de mi profesión. Mm. Y eso lo tomo muy en serio. Y tú mencionaste, por supuesto, estás casada con el artista plástico Germán Pérez, a quien admiro muchísimo, y tienes dos hijos y toda una vida familiar. Ahora te pregunto, tú eres como periodista, tú has inspirado e inspiras a miles de personas, sobre todo mujeres jóvenes y no tan jóvenes como yo. Pero tiene que ser de alguna manera un reto conseguir un balance entre ser esa mujer ambiciosa, periodista que va en pos de la noticia, que le encanta viajar, eh, y también, bueno, por otro lado, tener el rol tradicional de ser madre y de ser esposa, mujer de Germán. ¿Cómo puedes hablar sobre eso, sobre cómo haces ese balance, ese equilibrio? Me encanta cómo lo preguntaste. Mira, el otro día te voy a dar un ejemplo. El otro día llegaron gentes que venían a ver la obra de Germán Pérez a nuestro estudio apartamento aquí en Nueva York. Y yo no trato de ser como que muy visible en República Dominicana, donde mi esposo tiene una presencia. Entonces, vinieron a mi casa, claro que me conocen, pero vienen a hablar con mi esposo sobre su trabajo. Y en ese momento tenían hambre ellas y yo me pongo a hacer quesadillas, ¿entiendes? Y me vuelvo la compañera de Germán. Me encanta que me tuve la mujer de Germán. I love that. A mí me encanta cuando la gente dice eso porque it's so old school, ¿entiendes? De la escuela vieja a la escuela antigua. Pero en ese momento trato de ser una buena compañera para mi esposo, buena amiga, servirles, hacerles de comer. Pues yo no, lo que pasa, Denise, es de que yo no cocino para nadie nunca. Eh, It's not my strength, no es lo es lo que me trae felicidad, pero en ese momento, y entonces balancear eso con el hecho de que tengo mucha gente dándome atención, como tú dices, influenciando a miles, eso es muy lindo, es algo que me pesa porque lo tomo muy en serio, pero eso tampoco me va a llenar. Mm, Lo que me llena son mis hijos, mis perritos, mis plantas, obvio, mi familia, mi compañero, mis amistades. Entonces, trabajo mucho, sigo, y no es una mala palabra, ser periodista que tiene ambición, seguro. y que tenemos que tener esa ambición para conseguir esa nota y entrevistar a esa persona, etcétera. No lo veo como algo problemático mientras que mantienes en control tu ego. Ujú, muy bien. Entonces, pero siempre sabes que es una lucha y a mí no me da pena. Te voy a dar otro ejemplo. Hoy mi hijo, que estuvo enfermo en estos últimos 2 días, pero ya he estado trabajando tanto, y mi hijo enfermo en su apartamento y él me dice, mamá, ¿no me has llamado para preguntarme cómo estoy, para ofrecerme el Big Vaporub? Ofrecer un baño, y le dije, mijito, ¿sabes qué? Perdón, he estado trabajando en un solo patín y Ujú, él me conoce, entonces yo le pido perdón, le digo, how can I make this up? ¿Qué puedo hacer? Te voy a mandar una pizza, te voy a preparar un baño, lo que quieras, o sea, trato, pero no siempre lo logro y entonces lo hablo, porque creo que hay que ser honestos, no siempre es como que, wow, todo lindo y precioso, es complicado y hay que trabajarlo. Eso es, hay que trabajarlo, ser consciente y en mi caso definitivamente tomar tiempo low down cuando no estoy haciendo mucho. No le voy a dar vuelta a la cámara para que vean, porque tengo como 6 meses necesitando organizar mis closets. Y hoy día es el somos primer, dos. no quiero enseñarles la cámara. María, ¿y tú qué hablas de que esto es un trabajo de todos los días, un esfuerzo de todos los días y eh, logrando ese balance? Hay algo de tu libro que a mí me llamó la atención y que dije que no lo podía entender. Tú hablas de que has tenido miedo, miedo a lo largo de tu vida de ser
la periodista que eres, tú eres quien yo quisiera haber sido. Y yo digo, pero ¿cómo puede tener miedo una mujer que es con tanta fuerza, con tanta garra, que siempre se ve en control? Porque yo creo que si somos humanos tenemos miedo. Yo le tengo miedo a la gente que no tiene miedo. Mm, O sea, todo mundo tenemos miedo. La diferencia es cómo nos enfrentamos a ese miedo. claro. Entonces yo hasta cierto punto quiero enfrentar las cosas de las cuales tengo más miedo. Por ejemplo, una de las cosas que yo quería ver con mis ojos era el cruce de Darién en, entre En, Colombia y Panamá en Panamá, sí. para entender esta hambre que tienen nuestros inmigrantes queridos y refugiados y refugiadas queridas. Entonces, yo tenía que ver eso, tenía miedo y lo viví. Ahora tengo respeto y miedo por mucha gente que no lo van a sobrevivir. Em, entonces, ya cosas a las cuales les tengo miedo ahorita no son muchas, la verdad. Te puedo decir de que, por ejemplo, siempre quise hacer el reportaje sobre los subway surfers, los que se suben en los subways y Ujú. siempre desde jovencita yo decía, yo quiero hacer esa nota y la quiero hacer bien y me va a tocar. Y cuando escucho de que esto está pasando otra vez, yo sé por qué. Yo sé que son jóvenes inmigrantes que no sienten que tienen nada por qué vivir y por eso se están jugando la vida. Pero ahí no lo voy a hacer, ¿entiendes, Denise? Yo digo, ahí eso le tengo miedo. Mm. Pero aparte de eso, por eso empecé a boxear hace casi 10 años, para perderle el miedo a ser chiquita y saber de que si tengo que enfrentarme a alguien, yo me puedo volver leona muy rápidamente. Bueno, como lo has dicho en tu libro, en este diálogo que estamos teniendo y a través de toda tu carrera de 30 años, tu gran pasión es la comunidad latina, sobre todo los inmigrantes, y de eso quiero hablar. El presidente Trump anunció recientemente que habrá una deportación masiva de inmigrantes indocumentados, que incluso va a utilizar las Fuerzas Armadas, ¿no? Eh, y los poderes extraordinarios que él tendrá como presidente. ¿Cómo ves esto? ¿Logrará de alguna manera detener la inmigración? Detenerla. No, lo que pasa, Denise, es de que esto es una cosa que es mundial. No es nada más los Estados Unidos, es un fenómeno mundial que tenemos que, como un mundo, entender. Primero, la gente necesitada y amante de la vida no necesariamente están mirando todos los periódicos y las noticias para saber qué es lo último que está diciendo Donald Trump y pensar de que, bueno, no voy a venir porque están cerrando la frontera. O sea, yo he estado en la frontera y la gente, hay que entender de que no necesariamente están planeando su movida según la política de los Estados Unidos. Es gente que está huyendo en muchos casos, la violencia o el hambre porque las cosechas ya no existen por el cambio climático Mm, del cual nosotros somos responsables. claro. Entonces, lo que sí está pasando, ¿no? Es de que hay mucho miedo en nuestras comunidades y desafortunadamente ese miedo es verdadero. Al mismo tiempo, Donald Trump y sus aliados están tratando de crear ah, un sentimiento de histeria, ¿no? Eh, para María, que, ¿sí? perdón, pero tú reconoces que hay un problema de falta de control en la frontera, un problema de inmigración, No, para nada. Mira, lo que pasa es de que pero vienen llegando sí, no, miles y no para. sí, pero es que no va a parar. O sea, eso no va a parar. Pero, ¿Y qué pero solución puede haber? lo que debería de haber es una forma en que la gente que quiere venir, porque no todos quieren venir, pero la gente que quiere venir, que puedan venir sin,
sin sentirse castigados. Primero, hay que entender de que no estoy diciendo de que debería de haber fronteras abiertas. Ujú, Lo que no podemos tener, Denise, es lo que existe ahora y me pongo enfática porque lo he visto con mis propios ojos. Esa frontera, toda esa área de la frontera que siempre ha sido entre pueblos amistosos, El ujú. Paso y Juárez, Tijuana, San Diego, siempre era puentes de amistad, siempre era entendimiento, entendiendo de que estas dos partes de la frontera son simbióticos, se necesitan. Y ahora, cuando tú vas, a mí me da una pena horrible ver cómo se ha vuelto como la muralla de Berlín, Mm. como que hay una guerra, como que hay una invasión. No hay tal invasión, no hay tal invasión. No son miles y miles y miles. ¿Por qué te lo digo? Porque he estado allí. En momentos lo que pasa es de que los Estados Unidos han tratado de cerrar y en esos momentos, como no hay forma, la gente se queda en el lado de México en una situación muy vulnerable que México no sabe propiamente, vamos a ver con la nueva presidenta. Y entonces cuando tú ves a 100 o 200 es porque esa gente ha estado esperando en el lado de México durante, whatever, 2 o 3 semanas y se han agrupado, pero no es esta invasión, no es. Y aparte, hay lugar para todos en nuestro país, Denise, te lo juro. Tú, bueno, tú, sí, en nuestras carreras periodísticas, la migración no ha parado. No, no ha parado nunca. Ujú. Entonces, ¿los Estados Unidos se está hundiendo en este momento económicamente? No. No, y dirían muchos economistas que precisamente la mano de obra de esos inmigrantes es parte de la base de la prosperidad económica. Entonces, ¿por qué no podemos hablar de hechos históricos que la migración durante los últimos 100 años, ok, siempre ha existido, siempre va a existir y siempre ha sido una fuente de crecimiento laboral, de crecimiento de la economía? Lo que pasa es de que nuestra comunidad nos han dicho otra y otra y otra vez, primero pongan la pared, hay una invasión, son criminales, vienen a hacer daño. No es verdad. Y eso lo digo por los hechos. Mira los datos de la FBI, del Departamento de Justicia, de todos los departamentos de policías de las ciudades más grandes, donde hay inmigrantes, hay menos crimen, no más. Ahora bien, fíjate, esta mañana hablando con una vecina, me dice, yo no tengo, vecina americana, norteamericana, estadounidense, yo no tengo problema con que lleguen los inmigrantes de donde sea, pero lo que sí me molesta es que con mi dinero como taxpayer, como contribuyente, yo ayude a su plan de seguridad social, que yo tenga que pagar por sus escuelas, que yo tenga que pagar por su salud, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo resiento, como yo tantos que votamos por Trump. Eso fue una conversación esta mañana. Entonces, lo que tú le tienes que enseñar son los datos, Denise, de cuánto dinero los indocumentados pagan en todos los impuestos, porque los indocumentados sin documentos están pagando impuestos. Pagan todos los impuestos locales, estatales y federales. Pagan ante el sistema de seguro social, de lo cual ellos nunca lo van a sacar. Entonces, ella lo está viendo como que me están sacando, pero ella no entiende es cuánto ellos meten que nunca, nunca lo van a ver. Y es como esta idea de que creer que los inmigrantes llegan en la frontera y llegan así, con la mano como que, a ver, denme. Y no es así. Los inmigrantes no llegan esperando nada, Lleguen a buscar trabajo. nada. Ellos, el ejemplo que yo uso, porque también tenemos que hablar de lo lindo que traemos nosotros los inmigrantes, ¿no? Que somos de todas partes, del África, del Asia, de Latinoamérica.
pero el amor a la vida que tenemos y que traemos y que lo vamos a traer o a Nueva York o a New Jersey o a Nebraska o Alaska o North Dakota o California, o sea, nosotros no llegamos como que, "Ay, ayúdenos", llegamos a ver qué vamos a hacer, qué vamos a resolver. Cualquiera que va a Times Square ahora, en cualquier momento, tú vas a ver a todos los inmigrantes y están cargando, no tengo el iPad, están cargando el iPad así, en su cuello y tienen una cámara profesional. Y vienen y te dicen, ¿quieres una foto? $10, una foto profesional. Óyeme, Denise, yo fui cuando fui nominada hace 2 meses para 2 Emmys para el documental sobre Uvalde en Frontline. Y estábamos vestidas de gala, todo, ¿no? Un muchachito de 24 años de Medellín nos hizo un photoshoot en Times Square de, pero de película, caminando por la calle, dando vueltas, posando, un muchachito de 24 años mandándome a mí y a mi colega a dar para que nos pudiera tomar las fotos. Después él transfiere todas las fotos al iPad. Tú miras al iPad, escoges las fotos que quieres, le pagas por Venmo y te dan las fotos. O sea, eso no es quitarle el trabajo a nadie. Eso es crear una economía que entonces la gente va a Times Square y están trayendo parte de la economía, no robándose nada de nadie. ¿Tienes esperanza de que en el futuro las cosas para esa comunidad inmigrante mejoren de alguna manera, teniendo en cuenta que, que Donald Trump, que empieza un nuevo cuatrenio donde los inmigrantes se les ve, pues se les rechaza? ¿Tú ¿No? tienes esperanza? ¿Pierdes alguna vez la fe? Bueno, no pierdo la fe, soy una persona que tengo mucha fe y tengo mucha esperanza siempre, pero que va a ser horrible, va a ser horrible. Que van a haber gentes que sufren mucho, van a haber gentes. De que van a continuar los abusos en los centros de detención, van a continuar. Abuso físico, psicológico, sexual. De que van a abusar de niños, definitivamente. De que esto va a tener consecuencias de destruir familias y sueños, absolutamente. Y va a ser, o sea, esto es lo que ahora nuestra gente, muchos de ellos que votaron por Donald Trump, tienen que vivir con esto, ¿no? Mm. Tienen que, porque esta noción de que no, pues no va a venir por nosotros, no. Sabemos los que somos neoyorquinos que Donald Trump es una persona que apantallosa, no dice una cosa, Ujú. pero hace otra. Entonces, esperanza a lo largo, sí, esperanza a lo largo de este país, sí, pero en lo inmediato, como periodista, como mujer, como mexicana, como inmigrante, como una persona abiertamente pro inmigrantes de todos los tipos, refugiados, indocumentados, con papeles, porque los que tienen tarjeta verde no se salvan de esta, desafortunadamente, no se salvan. Entonces, esperanza no la pierdo, pero que va a ser muy dolorosa, lo va a ser. Y la gente va a empezar a tener que preguntarse, wow, entonces no baja, el precio de los huevos y la leche no bajó y en vez todo este dinero se gastó para buscar a José y Juanita de cualquier pueblo de Estados Unidos para sentirnos mejor y va a ayudar a destruir la economía. Así es de que yo voy a seguir haciendo mi trabajo, no tengo de otras, en mi compromiso de hacer el trabajo periodístico lo mejor que yo pueda. Por último, María, yo sé que tu tiempo es muy limitado. ¿Cómo quisieras ver el futuro para tus hijos y tus nietos y esas próximas generaciones? Mira, la verdad de que nosotros los latinos tenemos que pensar muy seriamente cuál va a ser nuestro papel en el futuro de este país. Y
siento como que ha habido un momento de muy poca solidaridad, ¿no? Mm. Pensar en uno mismo, ¿no? Pues yo quiero que mi economía se mejore cuando lo que yo siempre he pensado es en mejorar el país en general para todos. Y los latinos y latinas somos el segundo grupo más grande de los Estados Unidos, ya tenemos mucha responsabilidad. Entonces, para mis hijos, ¿no? Que ya los dos, una ya casada, otro se va a casar, lo pienso, ¿no? ¿Dónde van a crear a sus hijos? Nueva York es un sitio chulísimo porque es una ciudad del mundo donde podemos vivir una realidad muy, muy abierta, de mucha libertad en la ciudad de Nueva York. Pero ser parte de un país que quiere autodestruirse, estamos viendo ahora mucha gente que dicen, oh my God, yo voté para Donald Trump porque yo no creo en Obamacare. Oh my God, pero mi seguro es de Obamacare. ¿Cómo pude ser? Yo no pensé que me iban a quitar mi salud médica. Es así como que es ahí a donde vamos. Entonces, vamos a entrar en una situación muy difícil, pero no voy a perder esperanzas. Me duele mucho la gente más vulnerable, pero yo en sí no puedo perder esperanzas. Muchísimas gracias por este diálogo. Nos dejas mucho, mucho para pensar, pero terminas con esperanza, por más difícil que sea, esperanza. Gracias una vez más, porque te quiero como amiga, como colega y por ser un ser humano extraordinario. Una vez más, gracias. A ti, Denise, gracias por tu carrera y por seguirle dando y por ser tan bella y tan honesta siempre en todo. Muchas gracias, Denise. Gracias a ustedes, mis amigos, por estar con nosotros y no dejen de suscribirse a mi canal a cualquier edad con Denise Oyer para más temas de actualidad cada semana, porque se puede a cualquier edad y nos vemos en la próxima, ¿sí?